Con todo el tema del final de Jujutsu Kaisen, hay mucha gente que anda sepultando toda la obra completamente. No solo andan criticando el final y diciendo que es malo, sino que dicen que todo Jujutsu Kaisen es malo y que siempre lo fue. La cosa aquí es que esto no solamente ocurrió con Jujutsu Kaisen, también ocurrió con Naruto, con Shingeki y con Boku no Hero, que la gente empezó a decir que nunca fueron buenas por su arco final o por sus capítulos finales. Pero aquí la cuestión es la siguiente, ¿está bien condenar y crucificar una obra solamente por su final? De eso voy a hablar en este video. Así que hoy voy a hablar sobre si es justo crucificar todo un anime por su final. Comenzaré hablando sobre la importancia del final de una obra. Al igual que el principio de una obra es importante porque te plantea sobre qué va a tratar la obra y el rumbo que va a tomar en un futuro, el final también es bastante importante porque es la culminación de todo lo que se planteó a lo largo de la obra. El final de una obra es importante porque si el final arruina todo lo que se construyó previamente en la obra, va a repercutir en las cosas buenas que tuvo la obra desde un principio. Hay bastantes formas de arruinar el final de una obra, como sacar cosas de la nada, como hizo Naruto por ejemplo, que de un día para otro resulta ser que Naruto y Sasuke eran las reencarnaciones de los hijos del sabio de los 6 caminos y que estaban destinados a pelear entre ellos. También salió de la nada la marciana definitiva que es Kaguya, que a diferencia del sabio de los 6 caminos que lo nombraron desde un principio, Kaguya la introdujeron en la guerra ninja de repente. Durante más de 600 capítulos del manga ni una mención a Kaguya, pero de la nada Hagoromo dice no, Kaguya es mi mamá, la quiero mucho y tal para introducirle en los siguientes capítulos. ¿Por qué? Porque Kishimoto no sabía cómo derrotar a Madara. Increíble Kishimoto, te luciste, escritura digna del creador de Naruto. Verde, nada mentira, tampoco me voy a meter con Horikoshi. Al menos por ahora. Otro ejemplo de meter cosas de la nada es Eren estando enamorado de Mikasa, que si alguien me llega a decir que el amor que sentía Eren por Mikasa está bien trabajado, bueno, que me haga lo mismo que le hizo Gabi a Eren, porque si eso tiene sentido, cualquier cosa tiene sentido. La única justificación que hay, entre muchísimas pero muchísimas comillas, es la escena de la bufanda. Del resto no hay forma de justificar lo de Eren, que por cierto es solamente una escena durante toda la obra. Vengan a justificarme el amor de Eren por Mikasa con una sola escenita, Eren de un día para otro pasó a enamorarse de Mikasa y decir que quería que la recordara por 10 años. Eren, yo sí te voy a recordar por 10 años del ridículo que hiciste en esa escena, pero mientras tanto Mikasa durante esos 10 años está practicando con Jan todos los días a montar a caballo, que a este punto ya lo monta tan bien que lo monta todos los días y a todas horas, si saben a lo que me refiero. Además del ejemplo que puse sobre sacar cosas de la nada, también está el caso de no cumplir con las cosas que se plantearon durante la obra, que ahora sí me voy a meter con Horikoshi y con que Midoriya no haya sido el héroe número 1. Al final del primer capítulo del manga, Midoriya dice que esta es la historia de cómo se convirtió en el héroe más grande de todos o el héroe número 1. Al final del manga, ¿qué es Midoriya? Efectivamente, un héroe. No el héroe número 1, no, un héroe. ¿El héroe número 1 quién es? La verdadera cabra de esta obra, el gran Mirio Togata. ¿Y el héroe más grande de toda la historia de Boku no Hero quién es? Efectivamente, All Might. Ni una ni otra, Midoriya. Te bailaron por ambos lados. Evidentemente los finales de estas obras no solamente fueron criticados por estos motivos. Hay muchas más cosas como conveniencias del guión, personajes actuando de manera contraria a lo que harían normalmente, escenas sin sentido, etc. Pero con los ejemplos que puse se pueden hacer una idea de las cosas que arruinan los finales de una obra y sobre la importancia que tienen en lo que ocurrió anteriormente en la obra. Ahora voy a hablar sobre que el final no lo es todo. A pesar de que destaqué la importancia del final en una obra y puse algunos ejemplos de cosas que pueden llegar a arruinar el final de una obra, el final de una obra no lo es todo. Pero al final hay mucha historia por detrás y muchas cosas que se hicieron muy bien. Incluso a pesar de que el final haya arruinado cosas importantes en muchas obras, eso no hace que arruine un anime por completo. La gente tiene esa percepción errónea de que si un final es malo, la obra siempre fue mala o que fue normalita, y no, nada que ver. Que un final sea malo no va a sepultar toda una obra. Hay muy pocos casos que se me vengan a la mente donde verdaderamente un final sepulte a toda una obra. Uno que se me viene a la mente ahorita mismo es Nanatsu no Taizai. La cosa con Nanatsu es que la obra como tal no era la gran cosa, tuvo uno que otro momento de calidad, pero en realidad era una obra bastante promedio y el final terminó de sepultarla por completo. El caso de Nanatsu se puede resumir en que la obra no fue sepultada por su final. Nanatsu nació sepultada y el final terminó de sepultarla. Quitándolo de Nanatsu, que es una de las pocas excepciones a la regla que debe haber en este caso, los otros animes que mencioné anteriormente como Naruto, Shingeki y Boku no Hero terminaron tan mal como para sepultar sus obras por completo.
Empezar hablando sobre Naruto, que fue la primera de todas estas obras en tener un final polémico y que fue destruida por el fandom de anime. A ver, antes de hablar de la guerra, quiero hablar sobre algo que dice mucha gente respecto al final de Naruto, y es que este debió terminar en la saga de Pain. Ok, Naruto acaba en la saga de Pain, y todo el tema de Tobi lo dejamos en el aire, ¿no? La pelea entre Naruto y Sasuke, y todo el tema de Sasuke corrompido que se quede sin resolver también. Naruto siendo Hokage, jaja, qué buen chiste, papá. Dejémoslo ahí siendo un simple genin que nunca cumplió su sueño, y así con 1000 tramas más que faltaron por mostrar o cosas que faltaron por resolver. La gente que dice que Naruto tenía que terminar en la saga de Pain y que justifican que Naruto debe igual que sea Hokage porque por fin obtuvo el reconocimiento de la aldea, o sea, dime tú qué sentido tiene eso. Eso es equivalente a decir, ay no, que Luffy no tiene que ser el rey de los piratas porque Luffy al final consiguió un One Piece. No, papá, yo quiero ver a Luffy siendo el rey de los piratas. Desde el primer capítulo el tipo está diciendo que quiere ser el rey de los piratas. Si Luffy no termina siendo el rey de los piratas al final de la obra, es una decepción tremenda. Lo mismo hubiese pasado con Naruto si no terminaba siendo Hokage al final de Naruto. Está bien que a la gente no le guste la guerra ninja, que le parezca un mal arco y lo que sea, pero de ahí a decir que Naruto tenía que terminar en la saga de Pain son dos cosas muy diferentes. Naruto no podía terminar en la saga de Pain nunca. A juro tenía que haber una guerra contra Tobi y también teníamos que ver lo que iba a suceder con Sasuke y otras cosas más. Decir que Naruto tenía que terminar en la saga de Pain es no entender Naruto. Así de simple. Una vez aclarado esto, voy a hablar sobre la querida e increíble Guerra Ninja. La Guerra Ninja es el peor arco de Naruto. Creo que todos o la gran mayoría podemos estar de acuerdo en esto. Pero a pesar de los tremendos errores y cosas horribles que tiene la Guerra Ninja, eso no sepulta todo Naruto. Para mí, a pesar de todos los errores de la Guerra Ninja, Naruto me sigue pareciendo de los mejores shonen de la historia, porque incluso en la Guerra Ninja, que es el peor arco de todo Naruto, sigue teniendo momentazos y pics increíbles que otros shonens no han tenido ni siquiera en sus mejores arcos. Incluso hay arcos de otros shonen que son peores que la Guerra Ninja y la gente dice que esos shonen son mejores que Naruto aún teniendo en cuenta esos arcos. Pero como esos arcos no son el centro de atención de la gente no se mete con ellos ni la mitad de fuerte que lo hacen con la Guerra Ninja. Ojo, con esto no quiero justificar la Guerra Ninja, ni mucho menos. Yo soy el primero en reconocer los errores de la Guerra Ninja. Pero al igual que la gente baja Naruto y dice que no es tan buen shonen por la Guerra Ninja, deberían hacer lo mismo con los otros shonens, digo yo. Pero bueno, la hipocresía está en cada uno. Ahora es el turno de hablar de la mejor obra jamás creada según los gringos, Shingeki. Recuerdo la época del final de Shingeki en el manga y Dios mío, las redes sociales están llenas de gente sepultando a Shingeki y burlándose de la obra por el final. Que a ver, el final con el panel de Eren llorando y Mikasa besando la cabeza de Eren son muy memeables, las cosas como son. Pero de ahí a sepultar todo Shingeki por el final son dos cosas distintas. El final de Shingeki pudo ser malo y lo que sea, pero a pesar de su final, Shingeki sigue siendo tremenda obra y es de los mejores shonen de la historia. 3 capítulos van a sepultar el resto de Shingeki no Kyojin, ¿en serio? Shingeki no Kyojin, pero y al final todos decían que era increíble, lo mejor que habían visto en toda su vida, y después de los 3 capítulos finales, sobrevalorado, manga promedio, Eren es un mal protagonista, dale, por el amor a Cristo, seamos serios. Hay mangas con más de un arco malo y la gente dice que son mejores que Shingeki, y la gente por 3 capítulos de Shingeki que considera malo, Shingeki no Kyojin es horrible. Vayan a inyectarse el suero del titán y a visitar a Floch, vayan para allá. Ahora voy a hablar sobre mi querido y preciado manga protagonizado por Naruto Verde, Boku no Hero. Boku no Hero, a diferencia de Naruto y Shingeki, no está en la misma categoría, pero eso no quita que Boku no Hero es un buen shonen, que tuvo pics increíbles como el arco de My Villain Academy, el arco donde se revela todo lo de Dabi, el de Deku Seinen y otros buenos arcos, pero que también tuvo arcos espantosos como el arco de la clase A contra la escuela del Calvo del Tornado y el arco de la clase A contra los NPCs, contra la clase B. A pesar del arco final, que me pareció un arco bastante irregular, con momentos buenos y con momentos bastante malos, pero sobre todo su capítulo final que me pareció horrible, pero a pesar de eso, si hago un balance entre lo bueno y lo malo, Boku no Hero me sigue pareciendo un buen manga. No me parece un manga que rompa los esquemas, o un manga que incluso me volvería a leer completo, porque como comenté, hay arcos que de verdad me parecen horribles e incluso hasta inmirables. Pero eso no quita que tuvo momentazos y tuvo capítulos bastante buenos. La imagen de Boku no Hero quedó muy manchada por su final, pero quitando eso, Boku no Hero me parece un buen manga y sigue teniendo un lugar en mi corazoncito. Ahora voy a hablar sobre el caso más reciente de todos, que es Jujutsu Kaisen, o como dirían los haters, Bodrio Kaisen.
Jujutsu Kaisen, a pesar del arco final, de los capítulos finales y que dejó bastantes tramas sin resolver, lo sigo considerando un excelente manga. Obviamente tuvo sus puntos negativos, eso es innegable, pero ahora todo el mundo anda diciendo que nunca fue bueno, que está sobrevalorado y que al final hizo que la gente se diera cuenta de que era un shonen promedio. Bueno, si la gente leyó todo el manga y era increíble y ahora por el final se dieron cuenta de que siempre fue malo o fue un shonen promedio, algo me huele bastante mal, porque no es normal que durante más de 200 capítulos no te hayas dado cuenta de los errores de Jujutsu y de la nada un día para otro se te encendió la bombilla. No lo sé, hay algo bastante extraño allí. Jujutsu Kaisen seguramente tenga un final promedio, no creo que su final sea bueno ni malo. A lo mejor que me sorprende y el capítulo final es tremendo, o me sorprende para mal y saca el peor capítulo de la historia, que pueden pasar ambas cosas. Pero por como está encaminado el manga, por los capítulos previos al capítulo final, tiene pinta que el final del manga va a ser normalito. Esto no me agrada a mí y creo que a la gran mayoría de fans de Jujutsu Kaisen, por no decir que a todos, pero aunque el final sea promedio o incluso sea malo, no quita que Jujutsu Kaisen tuvo arcazos increíbles como el arco del recipiente del plasma estelar o el arco de Shibuya, que el arco de Shibuya es una locura y creo que ninguna persona, por más hater que sea de Jujutsu Kaisen, me puede negar que Shibuya es un arcazo. Y si lo niegas, estoy seguro que tu mamá de niño te escondía los juguetes porque disfrutaba verte llorar y verte sufrir. Ahora voy a dar mi veredicto final sobre si es justo sepultar una obra por su final. Teniendo en cuenta todo lo que dije a lo largo del video, ¿es justo crucificar todo un anime por su final? Y la respuesta es sí, es justo. Pero solo es justo si el final verdaderamente perjudica toda la obra y si la obra de por sí no era tan buena, como es el caso de Nanatsu no Taizai. En el caso de Naruto, Shingeki, Boku no Hero o Jujutsu Kaisen, a pesar del final de cada uno de estos shonens, los sigo considerando buenos shonens. Obviamente unos mejores que otros, pero no considero que su final haya echado por tierra absolutamente todo lo bueno de estas obras. Evidentemente sus capítulos finales o sus arcos finales perjudican la valoración total de la obra, eso es algo innegable, pero de ahí a decir que toda la obra fue mala y que el final arruinó la obra por completo, por lo menos a mí no me parece. También hay que tener en cuenta que los 4 finales de los que estoy hablando no tienen el mismo nivel de impacto en la obra, pero incluso teniendo en cuenta eso, no me parece que los shonens de los que hablé hayan bajado tanto su valoración como quiere hacer ver toda la gente del fandom de anime. Quería hablar sobre esto porque con todo el tema de Jujutsu me puse a pensar en cómo le está pasando lo mismo que le pasó a Naruto, Shingeki, Boku no Hero y a otros animes que no mencioné que seguramente también habrán sido crucificados por completos por su final. Obviamente los finales de estas obras tienen muchas cosas criticables, pero eso no hace que hayan arruinado sus obras hasta tal punto de decir que son malas. Los finales afectan, pero tampoco hasta ese punto tan extremo. Pueden haber malos finales y lo que sea, pero nunca leeré un final tan malo como el de Nanatsu no Taizai. Y si lo conocen, déjenlo en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.